pasaje de Mateo 28, versículo 18 al versículo 20, es como el pasaje culminante y esencial, no solo del Evangelio de San Mateo, sino de todo el Nuevo Testamento. Ya veremos por qué. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, apenas tenía unos cuantos discípulos. Y después de su resurrección, se añadieron algunos más. Note lo que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, que luego que nuestro Señor ascendió a los cielos en el aposento alto, se habían reunido un grupo, nos dice la palabra del Señor, aproximadamente de 120 personas. Sin embargo, nos dice la historia de la iglesia, que para el año 250 después de Cristo, los cristianos en el Imperio Romano se contaban por millones de millones. Y esto a pesar de la fuerte oposición que tuvieron los cristianos al enfrentar el Imperio Romano. Me pregunto, ¿qué fue lo que hizo posible este crecimiento extraordinario de los cristianos, de la iglesia? Encontramos una respuesta, y es muy obvia. Es el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, de Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, Dios, en su soberanía, Él hace que sea eficaz la predicación del Evangelio. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Sin embargo, Dios usa medios, hermanos, también para llevar a cabo su obra. Y de ahí las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28. Y todo indica que estos cristianos, estos primeros cristianos, tomaron muy en serio estas palabras de Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Cuando se predica sobre este texto de la Biblia, conocido como la Gran Comisión, muchos de nosotros nos sentimos abrumados, angustiados, desesperados por la magnitud de la tarea que tenemos por delante. Y muchas veces sentimos también un fuerte sentido de culpa por lo poco que hacemos por la salvación de los demás, de los no creyentes. Y ciertamente, quiero enfatizar eso, y ciertamente debemos sentir una gran carga en nuestros corazones por la enorme cantidad de personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Por la enorme cantidad de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Debemos también sentirnos amonestados cuando no percibimos en nuestros corazones, cuando nuestros corazones están fríos, secos. No existe un genuino interés por evangelizar, por proclamar el Evangelio a los demás. Y aún cuando esa persona es tu hermano, tu hermana, o tus hermanos, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus colegas de trabajo. Pero al mismo tiempo debemos cuidarnos de no leer estas palabras de Mateo 28 como una especie de amonestación perpetua, como una carga tan pesada que nos condena. Algo así como, dejen de perder el tiempo y salgan a predicar el Evangelio. No creo que ese haya sido el sentido o el tono o la intención de Jesús al pronunciar estas palabras. Experimentar
un permanente sentido de culpabilidad. No, hermanos. Y también no es lo que nos va a motivar a salir a anunciar por el mundo este precioso evangelio. Este precioso evangelio que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Amados hermanos, el combustible que vitaliza o que energiza la evangelización y la obra misionera, alguien decía, suele ser un poco compleja, porque mezcla varios elementos. 1. Un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este debe ser uno de los motivos. Un segundo motivo, un gozo y gratitud, en otras palabras, agradecimiento por nuestra propia salvación. Otro elemento que nos debería de vitalizar, de energizar para proclamar el evangelio a otros, es el amor por los perdidos. Y siempre hacemos hincapié dentro de la iglesia de orar, primero por aquellos seres queridos que no son creyentes, por los más cercanos, los que están en mi casa, por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres, el esposo, la esposa. Pero también otro motivo debe ser una seguridad, pero inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas. Ese es el combustible que mueve a la iglesia. Ese es el combustible que mueve a la iglesia a salir de su zona de seguridad, de su zona de confort, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como nos decía nuestro Señor Jesucristo. Y sin importar, y yo sé que a veces como que eso no lo queremos escuchar, sin importar el costo que tengamos que pagar por ello. Amén. Es por eso que no debemos, decía alguien, saltar directamente al versículo 19 de Mateo sin antes considerar la suprema autoridad de Jesús. Esa suprema autoridad de Jesús que define, que sustenta la gran comisión. Leemos una vez más Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 19, para no sacar de contexto el versículo y que ustedes puedan apreciar que ahí la gran comisión es sustentada por la autoridad de Jesús. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Autoridad. Y después, ¿qué dice? Id, pues, y hacer discípulos de todas las naciones. Esa es la comisión. Amados hermanos, ¿notaron que en este versículo hay una conexión? Existe una conexión entre la suprema autoridad de Jesús y la gran comisión. Debemos salir a ser discípulos de todas las naciones, porque a Jesús le fue conferida toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios el Padre lo invistió de autoridad para que pueda dar vida eterna, nos dice la palabra del Señor, a las ovejas que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Note lo que nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 1 al versículo número 2. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Amados hermanos, observe lo que sigue diciendo en el versículo 6 del mismo capítulo 17 de Juan. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. El Padre es glorificado en el Hijo cuando éste da su vida por las ovejas que el Padre le dio.
Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, no sabemos con anticipación, con anterioridad, cuáles son esas ovejas que Dios el Padre le dio a su Hijo. No lo sabemos. Y por esa razón nosotros proclamamos el Evangelio a todos. Porque no sabemos. Pero sí sabemos, algo que nos deja bien claro aquí la palabra del Señor, que el Hijo tiene plena autoridad dada por el Padre para darles vida eterna, pero a través de la predicación de su palabra. Ahora bien, si Cristo es Dios, uno con el Padre, ¿por qué fue necesario que el Padre le confiriera esa autoridad? Para responder esa pregunta, leamos Juan capítulo 1, versículo 1. Es un pasaje de la Biblia que ustedes han leído muchas veces. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este pasaje encontramos que el Verbo es Dios, verdaderamente Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, el dador de la vida. Y como tal, siempre, no en algún momento de la historia, no, siempre ha tenido autoridad sobre todo lo creado. Pero ese Verbo, sigue diciendo Juan en el 1:14, se hizo carne. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Según las Escrituras, era necesario que fuera un descendiente de Adán, nacido de mujer, el que resolviera el problema que se originó en el huerto de Edén cuando nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra la autoridad de Dios. Como hemos visto, Dios creó a Adán y a Eva. Y la palabra del Señor nos dice que los creó, pero a su imagen y semejanza. Amén. Y les dio una tarea, les dio una encomienda de ejercer dominio sobre todo lo creado. Pero, entre comillas, ahí y subrayado, pero siempre bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. No eran autónomos, pero Adán y Eva se corrompieron al pretender actuar como seres autónomos, como dioses. Olvidaron su condición de criatura. Y por causa de su desobediencia, de su rebeldía, la imagen de Dios en nosotros, nos dice la palabra del Señor, quedó distorsionada. Y en vez de exterminar la raza humana, que eso es lo que Dios debería de haber hecho, en vez de exterminar la raza humana, Dios decide redimirla por amor. Él prometió enviar a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, nacido de una mujer, un hombre como nosotros. Él se encarnó. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 15, el postrer Adán, así le llama el apóstol Pablo, que Él habría de revertir todos los efectos de la caída. Es, amados hermanos, a la luz de esta promesa que debemos nosotros entender o leer la gran comisión. Hay toda una historia detrás de estas conocidas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28. Una historia que comienza no en Mateo, sino que es una historia que comienza en el libro de Génesis, como lo hemos visto en este momento. Es nuestro Señor Jesús, ese Jesús que murió crucificado, también resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Nos dice la palabra del Señor, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo
nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, Efesios capítulo 1, versículo 21. De manera que ahora hay un hombre que es también Dios. El postrer Adán, a quien el Padre le ha conferido como Dios y hombre una autoridad infinitamente superior a la que Adán perdió en el paraíso. Y es esta realidad, amado hermano, esta realidad la que vitaliza, energiza a la iglesia, a cada creyente en el cumplimiento de la gran comisión. A Jesús, a nuestro gran Dios y Salvador, se le ha conferido toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y por lo tanto es absolutamente imposible que su plan de redención termine en fracaso. No va a fracasar. Las ovejas que el Padre le dio serán llamadas eficazmente por el poder del Espíritu Santo, mientras criaturas débiles como tú y como yo vamos por el mundo predicando este evangelio. No existe ningún poder. Recuerden estas palabras, amados hermanos, y confiemos en estas promesas que se encuentran en la palabra del Señor. No existe ningún poder suficientemente en todo el universo, ni en la tierra, ni en el cielo, como para detener el avance del evangelio. No existe. Jesús es el Señor. Él gobierna desde las inmensas galaxias hasta las partículas más pequeñas atómicas. Él ejerce su poder y su autoridad sobre todas las cosas, absolutamente todas, y sobre todas las acciones de los hombres, de los ángeles, buenos y malos, de manera que sin que Él sea el autor de pecado, nada se le puede escapar de su control. Nada. Pero sigamos con el texto, hermano, de inicio en Mateo 28, 18, 19. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, pero luego que sigue. Id pues, la segunda parte, id pues y hacer discípulos de todas las naciones. Nuestro Señor nos está diciendo, vayan, prediquen este evangelio, porque yo soy el Señor. Nada ni nadie podrá impedir que las ovejas escogidas por el Padre vengan a mí. No hay un gobierno humano que pueda detenerlo. Ninguna religión que pueda retener permanentemente a los que son del Señor. No importa que en este momento de la historia estén hundidos en el Islam, o que vivan en la China o en Corea del Norte y le prohíban leer el evangelio. La palabra del Señor dice, mis ovejas oirán mi voz y vendrán a mí, porque mi Padre me dio potestad para dar vida eterna a todos los que en Él me han sido dado, dice el Señor. Creamos, hermanos, en estas palabras. La autoridad suprema de Cristo es lo que define y sustenta la gran comisión. La define porque el mensaje que estamos llamados a proclamar es que Jesús venció la cruz, a los poderes de la muerte, del diablo y del pecado. Es dar la buena noticia que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, como lo decía minutos anteriores, teniendo presente que esta fe salvífica afecta mi intelecto porque creo. Pero no solamente me quedo en creer, porque la palabra del Señor también me dice en otro texto que también hasta los demonios creen y ¿qué más? Y tiemblan. Ellos tienen una mejor teología que muchos, porque muchos ni tiemblan. Entonces los demonios son afectados en su intelecto porque creen. Saben que Jesús era Dios. Vieron que Él murió. Vieron que Él resucitó. Vieron que Él ascendió. Vieron que Él se encarnó.
que soportó la ira de Dios a favor de nosotros y también tiemblan. Afecta sus emociones, pero no por eso son salvos. Esta fe salvífica afecta mi intelecto, creo, afecta mis sentimientos, mis emociones, pero también afecta mi voluntad. El Señor va a formar su imagen en nosotros, amados hermanos. Todo aquel que ha creído en este evangelio nunca más será igual. Nunca más, y cada uno de nosotros lo sabemos, que no somos los mismos. De aquel momento en que creímos y nos arrepentimos por fe en nuestro Señor Jesucristo, no somos los mismos. No estamos diciendo que somos perfectos, no somos perfectos. No somos perfectos. Y creo que ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que no somos perfectos. Pero en el poder del Espíritu Santo, el Señor está obrando en nuestras vidas y nos fortalecemos unos a otros. A veces también nos toleramos unos a otros. Nos perdonamos unos a otros también, amados hermanos. Pero esa autoridad suprema de Jesús no solo define la gran comisión, sino que también, como decíamos anteriormente, la sustenta, por lo que esto garantiza el cumplimiento. Él prometió que su evangelio sería predicado, nos dice la palabra del Señor, en todo el mundo. Y dada la autoridad que el Padre le confirió, es imposible, amados hermanos, que esta labor de evangelización no se lleve a cabo. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nada ni nadie puede impedir que esto suceda. Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando de Jesús, de él mismo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como hemos visto, queridos amigos y hermanos, la obra misionera de Dios no comienza en Mateo 28, sino desde el Edén, desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. Alguien decía que la obra misionera no se justifica, como algunos quieren hacerlo, meramente citando algunos versículos por aquí, otros versículos por allá, y luego al final incluyendo Mateo capítulo 28. Más bien, toda la Biblia es acerca de la misión de Dios, enviando a su Hijo, luego enviando al Espíritu Santo y luego enviando a su pueblo a hacer, ¿qué nos dice el versículo? Id y hacer discípulos. El rescate de los perdidos no es primariamente una misión de la iglesia, sino que es la misión de Dios mismo. Así que no debemos leer estos textos o este texto como que si Dios nos estuviera diciendo: yo ya hice mi parte, ahora les toca a ustedes su parte. No, esta misión primariamente es de Dios mismo y no va a fracasar, amados hermanos. No va a fracasar. Recordemos que las palabras de Jesús en Mateo versículo 16, versículo 18, Él no declara a sus discípulos: ustedes edificarán mi iglesia. Eso no dice el versículo, ¿verdad que no? Ustedes edificarán mi iglesia. No, el versículo dice: yo edificaré a mi iglesia. Y es en este trasfondo de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo está llevando a cabo lo que Él prometió, pero a través de su iglesia. Y es un privilegio, amados hermanos, que nosotros seamos tomados en cuenta en proclamar su evangelio. Amados hermanos, Dios puede hacer lo que le plazca, ¿sí o no? A Él nadie le da órdenes. Él puede hacer lo que a Él le plazca, sin ninguna clase de instrumento, sin tomarte en cuenta a ti y sin tomarme en cuenta a mí, a nadie.
pero Él ha decidido usar a su iglesia. ¿No es un privilegio? Y a través de la proclamación de este evangelio, en el poder del Espíritu Santo, Él congregará a su pueblo de todas las familias de la tierra. Y es ahí luego la amplitud del versículo del capítulo 28, del 18 al 20, de la gran comisión, y dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones. Él nos está diciendo: vayan, proclamen por el mundo que yo soy el Señor sobre toda cultura y nacionalidad. No hay un Salvador para los judíos, otro para los chinos, otro para los hindúes. No, solo a Cristo se le ha conferido. Lo hemos leído esos versículos, amados hermanos. Solo a Cristo se le ha conferido toda autoridad. ¿A dónde? En los cielos y en la tierra, para dar vida eterna a las ovejas del Padre. Todas las personas, de todas las razas, de todas las culturas y religiones, tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo. De lo contrario, no podrán ser salvos. Es una realidad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es claro. Aquí no hay que perderse. Muy claro. Juan 14:16. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no sea en el nombre de Cristo. Y yo sé, amados hermanos, que decir estas palabras, ¿cómo podemos decirlo? Políticamente no es correcto en el mundo pluralista en que vivimos, pero la verdad no deja de ser verdad porque muchos decidan no creer o cerrar sus oídos contra ella. Me refiero a la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Fuera de Él no hay salvación para nadie. No hay salvación para nadie. Pero esta comisión no solo amplía el alcance, sino que también la profundidad en su finalidad. El Señor nos ordena aquí: vayan por el mundo y hagan discípulos. Es claro. Él no nos dice vayan por el mundo y hagan convertidos. No, hermano, esa no es nuestra tarea. Nosotros no convertimos a nadie. Si usted ha escuchado eso, es una falsa enseñanza. Nosotros, la iglesia, no convierte a nadie. Nosotros tenemos una finalidad: vayan por el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí, para ir concluyendo, más que todo alguna explicación en cuanto al aspecto de traducción. Yo sé que aquí la palabra ir en este versículo está en español, está en imperativo, pero en el texto original lo único que está en imperativo no es ir, sino que lo que está en imperativo, es decir, una orden, es hacer discípulos. Eso es lo que está en imperativo y esa es la orden que tenemos, la tarea que tenemos como iglesia. Y luego el versículo sigue diciendo al final, agrega 3 participios que nos indica la forma o la metodología de cómo lo vamos a hacer: yendo y bautizándolos y enseñándoles, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, debemos salir como iglesia, como creyentes, debemos salir a llamar a los hombres al arrepentimiento, compartiendo la buena noticia de que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados.
Solamente eso, hermano Ismael. Qué simple suena eso. Eso no convierte a nadie. ¿Usted lo cree? Aquí estamos mucho. Somos testigos que esas palabras tienen poder. El apóstol Pablo lo dijo de manera clara que el evangelio es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando Dios llamó al mismo apóstol Pablo a predicar el evangelio, también le dio la tarea que fuera a predicarle a los gentiles. Y encontramos una sorprendente descripción de lo que él estaba llamado a hacer. Y no tuvo miedo, confió en la palabra del Señor. Hechos 26:18. Para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Dios tiene poder para hacer eso como gente, como tú y como yo, mientras predicamos la palabra del Señor, mientras predicamos o proclamamos el evangelio. Proclamamos es hablar, es una idea de gritar el evangelio. Bueno, yo sé que no lo vamos a hacer literalmente, ¿verdad? Ya no estamos en aquellos tiempos del apóstol Pablo o en el siglo XV, en el siglo XVI, que los predicadores se ponían en el centro de una ciudad, en la plaza, y comenzaban a gritar el evangelio, a predicarlo, ¿no? Pero sí estamos llamados, hermano, a abrir nuestros labios y a compartir, a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que el Señor nos ponga en el camino. De manera, amados hermanos, que la gran comisión es el medio a través del cual Jesús está cumpliendo la promesa de Mateo capítulo 16, versículo 18. Edificaré mi iglesia. No se trata de salvar simplemente a individuos, sino de establecer iglesia. Iglesias que a su vez seguirán estableciendo, otras iglesias donde el evangelio será predicado y los creyentes serán pastoreados y animados entre sí. Y el texto termina: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, crean estas palabras finales. Crean. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo posee plena autoridad sobre todo el universo, sobre los ángeles y los demonios, sobre los fenómenos de la naturaleza, sobre las acciones libres de los hombres, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. Él ha prometido estar con nosotros. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No debemos temer cuando proclamemos este evangelio. No temamos, hermanos, no solo en esos momentos en que tenemos que enfrentar algunas dificultades por proclamar el evangelio. No, la palabra del Señor nos dice todos los días, nos dice la palabra del Señor. Y es siempre en Mateo capítulo 28, pero es la parte final del versículo 20. Todos los días. Nunca te dejaré ni te desampararé, señala Hebreo 13:5. Amada iglesia, debemos tener esta carga en nuestros corazones por aquellos que están a nuestro lado sin Cristo. Debe ser una carga en nuestros corazones saber que hay muchos seres humanos, y entre ellos familiares, creados a imagen de Dios, que si perecen en esa condición, usted ya tiene el conocimiento a dónde van a ir. Esa palabra ha desaparecido de la iglesia del siglo XXI. Infierno es una realidad. Y no quiero meter miedo, no es esa mi intención y Dios lo sabe. No es esa mi intención. Predicar un evangelio de miedo, pero es real. Es una realidad. Lamentablemente ese término se ha eliminado de los sermones
hoy día en el siglo XXI. Pero todo aquel que es lector de la palabra del Señor y estudia responsablemente la palabra del Señor, saben que es una realidad. Iniciemos predicando este evangelio, proclamando este evangelio, primariamente a los que están más cerca de nosotros. ¿Quiénes? Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros queridos. Muchos de ellos son amigos, colegas de trabajo. Puede ser la esposa, el esposo, nuestros hermanos biológicos, nuestros padres. Iniciemos por ellos. Es posible que seremos rechazados. He escuchado muchas historias por proclamar el evangelio, del rechazo y en las dificultades en la cual muchos hermanos en Cristo se encuentran. Pero confiemos. Mateo 28:20. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios te bendiga, amados hermanos.